Hola, soy Omar Joy Achawishuan y el día de hoy te hablaré sobre la infancia de Vallejo y la vida universitaria de César Vallejo. ¡Vamos allá! César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo en 1892 en Santiago de Chuco de la Libertad. Bien, es hijo de Francisco de Paula Vallejo y doña María de los Santos de Mendoza. Es el menor de 11 hermanos. Tiene como descendencia por parte de sus abuelos los orígenes mestizos y los orígenes gallegos. Bien, él en su infancia fue inculcado por parte de sus padres para que él sea sacerdote, y esto fue bien aceptado por parte de César Vallejo, por el mismo hecho que le sirvió para poder ordenar sus referencias bíblicas y también litúrgicas, así como también cursó estudios en el colegio número 271 en Santiago de Chuco, y posteriormente su secundaria la desarrolló en el colegio de San Nicolás de Huamachuco. Dentro de la vida universitaria de César Vallejo, él al verse un poco condicionado, un poco limitado por su precaria condición económica, decide trabajar en la azucarera en Roma, donde desenvolvió labores como ayudante de cajero. Bien, esto le sirvió para poder reunir cierta cantidad de dinero para trasladarse a Trujillo y postular en la carrera de medicina. Sin embargo, esta carrera la terminó abandonando y decidió postular a la carrera de letras de la Universidad Nacional de Trujillo, donde logró graduarse en el año 1915 con su tesis denominada El romanticismo en la poesía castellana. Forjó una amistad con el grupo literario La Bohemia de Trujillo, el cual estaba encabezado por Antenor Orrego y por Víctor Aya de la Torre. Este grupo le sirvió para poder publicar sus poemas, un pequeño libreto sobre sus poemas de los Heraldos Negros, el cual fue publicado en el diario La Industria y en el diario La Reforma de Trujillo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aray Estefanía Rodríguez Vázquez. Hoy les voy a hablar sobre aspectos bibliográficos de Vallejo en Europa. César Vallejo dio un gran cambio al trabajar como periodista, al dejar las palabras poéticas por discursos frívolos y cortos del periodismo, ya que estos son opuestos, pero lo hizo ya que era la única forma de sustentar durante su estadía en Europa, queriendo dejar atrás lo vivido en la cárcel y la negativa por parte de Trilce con respecto a su libro de poemas del año 1922. Aunque solo las personas cercanas a Vallejo se pudieron rescatar de la falta de la vida que en sus poemas, que realizó un retrato de Picasso, que fue un pintor de la generación de Vallejo, así como el pintor acepta la genialidad de Vallejo. También les voy a hablar sobre Vallejo, el emprendedor, que se caracteriza por proponer ideas a los que adapta para innovar o crear algo novedoso como una solución a un problema, que posee una alta autoestima y una actitud positiva. Es dinámico, creativo, innovador y arriesgado. Sostiene que un emprendedor reforma un modo de producción económica al proponer una nueva forma de aprovechar un objeto ya creado o producido uno nuevo, al plantear una nueva técnica productiva, al crear un nuevo insumo, al cambiar la organización de una industria. Gracias. Mi nombre es Mónica Escobedo Camayoc y yo les hablaré sobre la clave de los emprendedores. 1. Disciplina. Debes conocer bien y trabajar constantemente en ellos. Esto te ayudará a destacar en lo que tú te propongas. 2. Persistencia. Aunque puedan presentarse obstáculos e interfieran en tu camino, debes seguir adelante sin desmotivarte y así destacarás entre los mejores. 3. Integridad. Debes ser honesto y nunca engañar a los demás. Siendo íntegro te ayudará a ganarte respeto en los demás, y así llegarás a ser visto un buen líder. En la naturaleza del producto tenemos la radionovela,
que la radionovela fue transmitida a principios del siglo XX y utilizaban ellos un lenguaje coloquial y así atraían más oyentes. Gracias. La televisión marcó un punto de inflexión en la forma de entretenimiento de las familias. Hasta en ese momento, la radio era el medio de comunicación por excelencia en los hogares. Las radionovelas tuvieron un gran éxito en su inicio como una forma de contar diversas historias. Normalmente las radionovelas podían girar en torno a diferentes temáticas, siendo el amor una de las más utilizadas, ya que estos exaltaban el valor de la pasión y los sentimientos. La magia de esta forma de entretenimiento es que el oyente viajaba a través de su imaginación hasta esos lugares que se describían en la trama, formando parte de estos, pues, regalar fantasías, sueños, darle creatividad e ilusiones a los espectadores, a los radioyentes, permitiéndolos escuchar todo este tipo de historias, incluso realizando cualquier tipo de funciones. Cuando hablamos de la importancia de la radionovela, en la historia de la radio de este género tuvo su origen en Cuba, formando así en el tiempo uno de los géneros más importantes e influyentes de la época, que fue así como llega a sobrevivir aproximadamente 3 décadas en el aire. Este tipo de historias permitían al radioescucha también poder despegar su imaginación y conectarse abiertamente con la historia. Desde su asiento trasladarse a la historia, porque esa era la finalidad del género y era lo que resaltaba y lo hacía más importante. Este género buscaba acercar y crear cierto vínculo con el público y las personas en general que prestaban atención a este tipo de historias. A la vez también es un género que por excelencia se utiliza para así poder trabajar la equidad de hombres y mujeres, teniendo así gran importancia en lo que es expresar sentimientos y emociones, sosteniendo así también la comunicación, y nos pone frente a la posibilidad de describir, reinterpretar y construir diferentes realidades que se puedan ir presentando a través del transcurso del enlace y desenlace de la historia. Hola, me llamo Rosa. Hoy les hablaré sobre el Lotcap. Podemos acercarnos a la obra teatral de César Vallejo llamada Locao, que cabe indicar que es un conflicto entre el ser individual, la colectividad social y a su entorno familiar a la que pertenecen. Esta nos permite una vez más llegar a su punto de vista, que Vallejo era muy original, la cual, mediante la obra Locao, que fue escrita en el idioma francés en el año 1930, nos habla sobre una protesta obrera ante el cierre de una fábrica donde trabajaban, contra la que se emplean una huelga como medio de presión. En ella, la lucha de clases entre opresores, estableciendo dos bandos antagónicos. A pesar de las circunstancias adversas que los llevó a tratar este tema, fue darnos cuenta de que muchas personas cercanas a la literatura peruana ignoraban este tema, o mejor dicho, dudaban sobre la inteligencia de César Vallejo, la cual él aspiraba hacia la ideología marxista, el cual como hecho tenía un acontecimiento muy importante en su vida. Él, como escritor, en la parte de su obra, casi toda su ideología está impregnada justamente hacia la obra teatral Lotcao, la cual Vallejo era muy original y relevante para el tema por la llamada de acción de forma radical a la que forjaba al Estado un socialismo sin discriminación e igualdades. Profesor, ¿qué tal? Hoy día me toca hablar a mí sobre el análisis del Locao. El Locao, como sabemos, es una obra escrita en francés en el año 1930. Trata sobre la protesta obrera ante el cierre de una fábrica.
el cual en esta huelga se consigue con éxito, se logra crear algo bueno, pero en ella vemos que existen dos bandos, que son los opresores y los oprimidos. Eh, Sabemos que ahí se tildaba a los obreros como personas virtuosas y amantes del trabajo, pero hay un grupo detonante o un grupo contrario que eran tildados como los corruptos, los ociosos y los pervertidos. Para el tema escogido del análisis, merecen particular atención un personaje simbólico en la obra, que es llamado la masa. Dentro de ellos, o dentro de la historia, a uno sobre todo de los obreros, que es llamado como el obrero 12. Debemos también señalar que hemos visto actuar la obra, que nunca hemos visto actuar la obra, y que nunca ha mostrado conocimiento de lo que ha sido, como en general en ninguna obra teatral de Vallejo. Marta Barriga Tello señala que el lockout no puede ser puesto en escena en un teatro normal, con los actores de la actualidad, debido a que fundamentalmente a los problemas de nivel de actuación o puesta en escena. Sabemos que Vallejo sería parte del conjunto de actores dramáticos, cuya visión se acomoda difícilmente a la realidad escénica. Otro punto muy importante que hay que recalcar, y más específico sobre el lockout, se refiere al idioma, cómo se debe, ¿no? Sabemos que el lockout está escrito en francés, bueno, es originario en francés, de modo que las versiones que se han hecho han sido traducidas al español, pero Vallejo sí hizo una traducción del lockout al español, pero a raíz del tiempo se ha perdido. Pensamos que esta dificultad no ha invalidado nuestro análisis, pero sí arroja cierta indeterminación respecto a algunas conclusiones que se pueden sacar acerca de los registros del lenguaje. Bueno, profesor, esto es en mi parte. Muchas gracias.